Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada del podcast del Banco Mercantil Santa Cruz. Esto es Puedes, un podcast que hemos creado con contenido relacionado a las finanzas, para que usted tenga un mejor manejo de sus finanzas y podamos entender mejor este tema y por supuesto que va a tener un impacto único en nuestra calidad de vida. Y es así que tenemos invitados muy especiales, como siempre, en donde nos va a dar un tema muy especial, que estamos hablando de tips financieros para no financieros. Es por eso que tenemos al experto del día de hoy. Es un honor para mí presentarlo en este segundo podcast. Él es Bernardo Llobet. Muchas gracias, Bernardo, por estar aquí. Vamos a decir que es Project Manager, economista y analista financiero con más de 10 años de experiencia en el manejo y monitoreo de proyectos de desarrollo de inversión. Gracias por estar aquí y poder darnos luces en todo este tema de las finanzas. Muchas gracias a ti, Elina, y gracias al banco por esta iniciativa. Felicidades también, me parece súper interesante la idea. En verdad estamos muy curiosos por poder llegar a entender con palabras simples y de formas aplicables realmente a nuestra cotidianidad. Finanzas, ¿en qué momento es que nosotros tenemos que empezar a pensar en esta palabra? En realidad lo tienes que pensar siempre. Todos nosotros tenemos ingresos, todos nosotros tenemos egresos. Básicamente las finanzas son esas. Analizar cuánto gasto al mes, cuánto me ingresa al mes y cuánto me sobra. Prácticamente es eso, ¿no? Es muy simple. Es muy simple, pero al final, dentro de esa simpleza, tiene un impacto muy grande el hacer este tipo de análisis y reflexión y darle la importancia que por ahí realmente merece esta palabra en nuestras vidas. Lo que es más importante es entender cómo puedes administrar tus finanzas. Básicamente es: tú tienes tus egresos, los anotas, los registras. Tú tienes tus ingresos, los registras. Ese registro es la base de tu administración financiera. Vos prácticamente con esa información puedes determinar si vas a ahorrar el siguiente mes, si vas a gastar de aquí a un año para gastos de salud, de viajes, cosas así. Entonces, lo básico es registrar lo que tienes. El tomar nota en una libretita de cuánto estoy gastando y cuánto está ingresando. En un emprendimiento, ¿qué provocaría o no el tener el control de estas finanzas? No, en un emprendimiento no es solo una opción, es casi una obligación. Exactamente. Okay. O sea, no solo es la libretita, porque bueno, en tu hogar sí, pero en un emprendimiento ya tienes que utilizar tablas de Excel. Hay muchos programas, aplicaciones gratis que te pueden servir, pero sobre todo una tabla Excel, donde puedas definir registrar todos tus egresos, registrar todos tus ingresos, planificar, sobre todo planificar hacia dónde estás yendo, qué tipos de inversiones quieres hacer, qué tipos de gastos futuros tienes que hacer. Entonces, es prácticamente una obligación para una empresa tener el control de sus finanzas. ¿Cómo podemos establecer estos objetivos para alcanzarlos justamente? Normalmente funciona en base a cuánto quieres crecer realmente y cuánto te permite el mercado crecer. Ya. Si vos tienes una muy buena idea, un muy buen plan de negocios donde vos puedas estar generando un ingreso o el mercado te esté percibiendo muy bien, vos tienes que tener un funcionamiento muy activo o muy reactivo también. Entonces ahí tienes que analizar mucho tus inversiones a corto plazo, tus deudas a corto plazo también y tus gastos. Eso es lo que te va a definir exactamente cómo funciona tu emprendimiento. Hay emprendimientos mucho más tranquilos, donde vos puedes agarrar y tener un crecimiento más lento, pero funcional, que vos puedes estar dirigido a un mercado, un nicho de mercado específico, donde ese mercado no crece mucho, pero es un mercado constante y tus gastos y tus inversiones van a ser diferentes, ¿no? ¿Qué significa una planificación financiera? Porque al final, Bernardo, me da la impresión de que la gente le tiene hasta miedo, ¿no? Claro. Solo miedo a decir, ¿sabes que tenés que tener una planificación financiera? Y es como, ¿no? Empiezan como a ponerse nerviosos. Y en verdad por ahí no es tan alarmante y como bien decías, no es solamente algo que te va a aportar, sino que se necesita. Exactamente. La planificación financiera es tener objetivos, nada más. Es simple. Ya sea para una familia o ya sea para un emprendimiento. Mi objetivo como familia es, por ejemplo, decir de aquí a 10 años quiero viajar a Tailandia. No importa. Entonces, tu planificación. Vas a planificar tus ingresos, tus egresos en base a eso. Un emprendimiento es mucho más divertido. ¿Por qué?
porque es más activo, es más del día a día y tienes que tomar decisiones rápidas. Pero al mismo tiempo tienes que saber hacia dónde vas. Uno puede hacer un emprendimiento, tengo una startup y voy a generar una idea. El día de mañana y tengo que hacer mi aplicación. Tal vez no mañana, tal vez mejor de aquí a 2 meses. ¿Por qué? Porque financieramente hablando te va a ir mejor. O voy a sacar un préstamo. Tal vez no es necesario hoy, mejor es del próximo año. Entonces, para eso sirve la planificación financiera, porque el 70% de los negocios en general quiebran por falta de liquidez. Y la falta de liquidez es no planificar tus finanzas en el futuro, ¿no? Y quizás ahí es que surge realmente la importancia de hacer seguimiento a esas finanzas, ¿no? Exactamente, eso es básico, ¿no? No tener datos, no tener la data, como dicen, es la terminología actual, es ir a ciegas. Es decir, no sabes a dónde estás yendo. ¿Será importante trabajar de la mano de alguna entidad financiera para hacer seguimiento a tus finanzas, Bernardo? Mira, yo digo, es muy diferente. Hay casos y casos, hay muchos casos en este mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a trabajar con muchos préstamos, muchos créditos, o ya tengo créditos, el acompañamiento de una entidad financiera es básico. ¿Por qué? Porque la entidad financiera tiene que estar capacitada para direccionarte en qué créditos son más caros, más baratos, dónde puedes refinanciar tus créditos o refinanciar desde la misma entidad financiera. Entonces, la entidad financiera es muy importante. Ahora, uno que va a las 7 calles, por ejemplo. Tenemos muchos casos del sector informal que está empezando a entrar al sistema financiero, ya sea a través de la bancarización de sus transacciones y demás, con el famoso código QR, que uno va pagando, todo. El acompañamiento de una entidad financiera es súper importante para ellos. ¿Por qué? Porque al ser informales, no tienen esa noción de negocio en realidad. Para ellos es su fuente de trabajo. Y el sistema financiero puede agarrar y decirles, muy bien, vos tienes tanto de ingresos, ¿por qué? Porque eso me demuestra tu registro. ¿Y por qué no haces esto? ¿O por qué no te presto dinero a esta tasa de interés? ¿O por qué no manejamos de esta forma tus finanzas? Eso puede hacer que crezca mejor, que se regule mejor y que tenga un ingreso estándar, porque normalmente son negocios muy inestables, ¿no? Da como la seguridad a gente que por ahí no está muy familiarizada, ¿no? Con este tema de las finanzas y que al final el hecho de tener ese asesoramiento hace que brinda esa seguridad, ¿no? Exactamente. Que haya una persona especializada, pero es muy difícil. Por ejemplo, un emprendimiento. Normalmente es lindo tener mucha gente que sepa todo, pero no vas a hacer un emprendimiento con 20 personas, es imposible. Y tener a alguien en algún lado que sepa de finanzas y que esté enterado de cómo es tus finanzas, es lo mejor, es tu mejor amigo en ese momento. Bien, y aprender a confiar también, ¿no? La confianza es fundamental. ¿Qué porcentaje real vos crees que deberíamos tener de ahorro? En lo que, la literatura y lo que todos los puristas te van a decir, lo que tienes que ahorrar de tus ingresos es el 20-25% de tus ingresos. Pero en la realidad no funciona así. Yo no voy a ahorrar. Hay que ser realista. Este podcast es realista. Claro, normalmente lo mejor es agarrar y tener un monto fijo, o un porcentaje si quieres, pero un monto fijo es mejor. Es decir, voy a ahorrar 100 bolivianos, 200 bolivianos al mes, todos los meses. Y apenas recibo mi ingreso, saco ese monto y lo guardo en algún lugar. Donde me olvide. Exacto, es no donde te olvides, en la casa de tu tía. Una caleta escondida en el exacto, o en el banco, sótano. En alguna cuenta perdida, no importa. Entonces, ahí ya estás generando tu sistema de ahorro. Porque normalmente si no te lo vas a gastar, no hay ninguna duda. Y contextualizando un poco esto, ¿no? Sabemos que en Bolivia es como que esta cultura de ahorro no está muy implementada, ¿no? Es como un contexto, un tema más cultural, ¿no? ¿Vos lo ves así? Es así, pero hay algo muy interesante en Bolivia. Hay una metodología que todo el mundo la conoce, que es el pasanaco. El pasanaco. Eso es el ahorro. En realidad, básicamente es eso. Es prácticamente un monto de dinero que lo vas a tener para ahorro todos los meses. Entonces, es el mejor ¿Eso es 100% boliviano? Sí, sí, ¿no? 100% boliviano. Y ya estamos entrando un poco en este tema del ahorro. Pero al momento de invertir, ¿cuál crees vos que sería la mejor forma de hacerlo? Invertir, por ejemplo, no es simple. Normalmente, invertir, la diferencia entre ahorro e inversión es que el ahorro no tiene riesgo.
El ahorro vos guardas todo para un momento X de un gasto X, ya sea salud, viaje o una compra de una televisión, lo que quieras, ¿no? El invertir es interesante, ¿por qué? Porque te va a generar un retorno, te va a generar ingresos futuros. Sí. Pero la ley de las finanzas es mayor riesgo, mayor rentabilidad. Muy bien, entonces, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Normalmente la inversión tiene que ser siempre en cuestión familiar, obviamente, no de la empresa. Tu inversión tiene que ser siempre un monto de dinero que no necesariamente estés dejando de gastar o dejando de consumir cosas. O sea, tiene que ser algo que siempre te sobre. O sabes que hay un monto de dinero que no te va a afectar en tu día a día. Yeah. ¿Por qué? Porque si no puedes generar un problema ya sea de estabilidad en el mismo hogar. Para la empresa es diferente. La empresa tiene que invertir siempre. Una empresa, si quiere crecer, tiene que invertir. Tiene que invertir. Entonces, toda inversión en una empresa tiene que estar enfocada en cómo voy a generar mayor ingreso. Y justamente eso, ¿no? O sea, porque al final estás endeudándote. ¿Cómo manejar las deudas? Ese es un tema, pero también está el dicho, no te endeudes, Claro. ¿no? Cuidadito, porque ¿cómo vas a pagar? Y en verdad es un poco ese razonamiento de entender que lo que está egresando tiene que en algún momento ingresar y con ganancias. Claro, claro. La deuda, bueno, volviendo a diferentes tipos de deudas. Claro, volviendo a la estructura básica, la teoría te dice 50% tienen que ser tus gastos, de tus ingresos tienen que ser 50% tus gastos, 30% la deuda o la inversión y 20% el ahorro. Ah, ok. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Ahora vamos a la práctica. En realidad, la deuda es buena siempre y cuando no te esté destruyendo tu liquidez. Si tu deuda no te está influenciando en tus ingresos, que son los que te van a pagar esa deuda, entonces no la hagas. Yeah. O deudas caras o pesadas, como dicen. O sea, estamos hablando de... Hay muchos prestamistas privados. Normalmente las tasas de interés son muy elevadas. Entonces, nunca acudas ni como persona ni como emprendedor a ese tipo de financiamiento porque es demasiado caro. Entonces, tienes que tratar de que tu endeudamiento te genere la riqueza que vos quieres tener en el futuro siempre y cuando no te esté quitando un bienestar actual. En todos estos avances tecnológicos, la digitalización, también se ha modernizado mucho todo esto, el tema de las finanzas. ¿Por qué crees que se ha vuelto tan importante los canales digitales justamente en nuestras finanzas? Tal vez no es el por qué, sino el que ya estamos en esa tendencia. Ya estamos. Tenemos que utilizarlo. Prácticamente todas las transacciones, el gran porcentaje de las transacciones diarias son a través de canales digitales. Para pagar tus servicios los pagas por canales digitales, para pagar impuestos los pagas por canales digitales. Como hablamos del código QR, es un canal digital. Hacer alguna transacción, algún familiar, amigo, lo que sea, es por canal digital. Entonces, ya es una tendencia y más bien hay que subirse en el barco porque las personas que no puedan aceptar ese manejo no van a poder hacer el nivel de transacciones que necesitan. Entonces se van a quedar atrás. Si es un emprendimiento, peor todavía. El emprendedor tiene que estar a la vanguardia de lo que está en el mercado actual. Totalmente, ya da gusto realmente, ¿no? Ir a los mercados. Claro, porque antes uno sacaba dinero, guardaba el dinero, era hasta peligroso tener dinero en efectivo. Exacto. Y hoy en día vos ves los puestitos con el código QR ahí. Entonces ya forma parte, digamos, de la vida cotidiana al que bien decís hay que seguir, hay que continuar. Podríamos concluir en que en verdad luego de un análisis de un emprendimiento, de un emprendimiento que llega por ahí a cierto punto en el que ya necesita crecer, el préstamo ahí cumple una función muy importante, me imagino. Sí, como vos lo mencionaste, hay que aclarar lo que es un emprendimiento en el año cero, en el momento de emprender, y un emprendimiento ya que está en crecimiento. En el año cero, lo más importante es no incurrir en préstamos,
¿Por qué? Por la misma idea que mencionamos antes, el interés que pagas no está relacionado con tus ingresos. Okay. Entonces, normalmente ahí tienes que buscarte más créditos amigos, familiares, socios que te puedan prestar o que pueden entrar en tu negocio. Ya si el negocio ya empieza a crecer y ya tienes necesidad de capital, sí, las deudas es básico. Es muy importante lo que es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es básicamente encontrar el equilibrio entre tu deuda y lo que aportas como emprendedor. Entonces eso te va a duplicar tu patrimonio prácticamente. Bien, muchísimas gracias. Mira, se nos pasó rapidísimo estos minutos. Muchas gracias de verdad por todos estos tips. Estoy segura que va a ser contenido de muchísimo valor para toda la gente que nos acompaña y que disfruta de este podcast. Ya saben que lo pueden ver ya sea por YouTube o también pueden descargarlo a través de la aplicación de Spotify y poder reproducirlo desde cualquier lugar, en cualquier momento. Contenido de muchísimo valor. Tips financieros para no financieros. Muy importante. Muchísimas gracias, Bernardo Llobet, por habernos acompañado. Ha sido un honor y un placer tenerte en el podcast Puedes del Banco Mercantil Santa Cruz. Y bueno, te esperamos en una próxima oportunidad. Claro, no, más bien muchas gracias y felicitar nuevamente a la iniciativa que me parece excelente. Muchísimas gracias. Ya lo saben, amigos, entonces quédense atentos para el siguiente episodio de podcast.